Bueno, buenos días para todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo encuentro de nuestro curso sobre pensamiento político, este curso en el que queremos ir a las ideas de estos autores y entender cuáles son los pilares filosóficos, teóricos de estas distintas corrientes políticas que vemos en la actualidad, que están allá afuera tratando de presentar una idea sobre qué es lo justo, qué es lo correcto, cuál es el tipo de sociedad en la que deberíamos habitar y bueno, intentar con esto ir a unos debates, a unas formas de, de discusión y de conversación con el otro un poco más juiciosas, un poco más rigurosas, con, con la expectativa de que podamos llegar a algunas conclusiones más prácticas, algunas conclusiones más teóricamente sólidas y que cuando reconozcamos que tomamos una postura, que cuando tomamos una postura reconozcamos que lo estamos haciendo, no lo hagamos de forma como inconsciente, sino que seamos conscientes de que está sucediendo con nosotros en ese momento. Hoy vamos a ver una postura que ha sido bastante polémica y casi más influyente que cualquier otra, la postura del marxismo, las reflexiones clásicas y contemporáneas del marxismo. Hoy abrimos con una sesión, tendremos posteriormente una segunda sesión sobre este tema y vamos a ver diferentes matices, diferentes partes de esta inmensa teoría que por supuesto pues, es mucho más extensa de lo que podremos tratar acá en estos cortos videos, pero que con esta introducción pues tengo el interés de que conozcamos más a fondo qué es lo que hay detrás de este planteamiento que, como lo dije, en América Latina especialmente, en países como el nuestro, Colombia, ha sido una idea que se ha visto con mucho temor, con mucha preocupación. Vamos a ver qué es lo que hay de tan radical o tan importante, tan influyente en esta teoría. Sin duda, Karl Marx es su mayor exponente. Karl Marx nació en el 1818 y murió en el 1883, es decir, nació y vivió en el siglo XIX con las problemáticas y riquezas tecnológicas que estaban sucediendo en esta época. Sobre Karl Marx hay que empezar diciendo que es un extremista útil, así como mencionábamos que Jeremy Bentham era un extremista útil. Así como también vamos a ver después que Robert Nozick es un extremista útil. Y recordemos qué es esto de decir que alguien es un extremista útil. No es algo negativo, no es algo peyorativo, es la forma de señalar que alguien se compromete con unos valores y los lleva hasta sus últimas consecuencias. Se compromete con una idea y va hasta el final con ellas. Mientras que Jeremy Bentham, con el utilitarismo clásico del que hablamos un par de sesiones atrás, él se comprometía y iba hasta el final con esta idea de que somos sujetos, que tenemos dos amos soberanos, el placer y el dolor, y que había que distribuir y organizar todo para la mayor utilidad del mayor número. Ese era su planteamiento y ahí era que se iba como un extremista útil con esa idea. Acá vamos a estar con un Karl Marx que va a coger una idea y la va a llevar hasta sus últimas consecuencias, y esa idea es la no explotación, la disminución de la explotación a toda costa. Esta idea va a hacer que Marx llegue a propuestas y a planteamientos que a algunos de nosotros, de ustedes que están viendo este video, les parezca que son propuestas que no son aceptables. Aún así vamos a ver que son todas vinculadas y justificadas desde esta misma idea, desde la no explotación. Hay que diferenciar también, para hacer una pequeña introducción, hay que diferenciar como a dos Marx. Un Marx más joven, que tradicionalmente es al que se llama el Marx alemán, y un Marx más maduro, que es al que normalmente se llama
el Marx inglés. Ese joven era el que estaba más involucrado con la crítica a las teorías idealistas, era el que estaba supremamente apasionado con las revoluciones europeas, como entre 1830 y 1848. Ahí veía en esas manifestaciones, en esas revoluciones, lo que él auguraba como el principio del fin del capitalismo. Es un personaje supremamente interesado en la filosofía clásica, en las ciencias sociales, en cómo transformar la sociedad fuerte y rápidamente. Es este autor que escribió y que se volvió famoso con el Manifiesto Comunista, con este texto que es básicamente un panfleto para que cualquier persona lo pudiera leer y comprender, pero que es entonces mucho más superficial, por decirlo de algún modo. El Marx maduro, el Marx inglés, por otro lado, es el Marx que luego de ver los hechos de la historia, de ver cómo la misma historia se iba desenvolviendo, hizo unos estudios mucho más profundos, mucho más pausados sobre economía política clásica. Es un autor que se fue a estudiar la economía desde sus bases y desde sus grandes autores con gran rigurosidad. Este autor, este Marx más maduro, es el Marx más sabio, más profundo, es el Marx de El Capital, de este gran libro de la literatura universal. Es el Marx que se dio cuenta que esas críticas que él hacía sobre el capitalismo, sobre la próxima revolución, eran de más largo aliento, eran procesos que tardaban más, que no era un asunto de que se propone y que a los cuantos años ya se está cumpliendo. Había que ir de una forma más pausada. Aquí vamos a ver entonces ideas de ambos frentes, un poco para pintar el panorama completo de este pensador. Vamos a ver entonces en el video de hoy esencialmente dos cosas. Hemos dicho que estamos en este gran universo de la ilustración, en este gran universo de la ilustración en donde hay un compromiso por la ciencia y un compromiso por la libertad. Aquí vamos a ver en este video cuáles son esos compromisos con la ciencia y la libertad de Marx. Hay que decir además que a pesar de que muchas de las predicciones históricas de Marx fueron erradas, como decía este Marx joven, tenía una expectativa de que las cosas sucedieran más rápidamente de lo que en efecto sucedían, sería injusto decir que él es un mal economista. Sus ideas, sus propuestas, especialmente aquellas que se plantean en El Capital, son las que construyeron y ayudaron a construir el principal competidor histórico del liberalismo político. Ese liberalismo político que ha tenido su manifestación a través de lo que nosotros hemos estudiado como las líneas del utilitarismo y las líneas de los derechos naturales. En este tipo de elementos, en este tipo de líneas, hablamos de John Locke y de John Stuart Mill, dos grandes pilares del liberalismo político. Con Marx en este frente hay una alternativa, un competidor, un opositor a estas ideas. Este tipo de planteamientos, además, presentes en Marx, presentan unos análisis duraderos de largo plazo que aún son vigentes sobre el poder. Pone sobre la mesa y estudia y analiza las dinámicas del poder. Decíamos anteriormente con John Stuart Mill, con la economía neoclásica en la cual se basaba, que callaban e ignoraban varios asuntos que aquí van a ser supremamente importantes. Ahora, el compromiso de Marx con la ciencia. Ese compromiso se puede consolidar, se puede resumir a partir de la concepción materialista de la historia de Marx. Esta idea en la cual las condiciones materiales que conforman nuestra vida determinan todo lo demás. Las condiciones materiales es de las cuales se tiene que partir y se tiene que llegar. No vamos a estar hablando de unos elementos ideales, de unos elementos teóricos,
para analizar como los contextos, las difíciles circunstancias en las que nos encontramos y en las que se encuentran los más oprimidos, sino que vamos a ir a hacer los análisis desde las condiciones materiales, desde los hechos tal cual son, desde la vida tal cual es, desde la realidad material que se presenta ahí afuera, y que así queramos llenarla de un montón de palabras, sigue estando ahí y sigue estando como presente. Se va transformando, por supuesto, pero tiene una capacidad como de permanencia, de mantenerse sólida por largos periodos de tiempo. En este compromiso con la ciencia, en esta concepción materialista de la historia, hay que ir a la realidad material de la historia, no solo a sus efectos, para hacer de la historia una ciencia. El propósito entonces era hacer una ciencia de la historia, construir finalmente una forma de proceder en estas ciencias sociales y humanas que fuera confiable, que nos diera información confiable. Y escribe Marx y Engels en la ideología alemana. Vale la pena aquí, ahora que veo a Engels, señalar la importancia de Engels también en toda esta línea. Tradicionalmente se habla mucho de Marx, varios de los textos de Marx, como la ideología alemana, como el manifiesto comunista, son escritos compartidos. Finalmente hay unos momentos muy distintos, hay un tipo como de materialismo histórico bastante diferente entre uno y otro, pero son autores que se complementan, son autores que hay que reconocer ambos como supremamente válidos y valiosos en estas reflexiones. Decían entonces Marx y Engels en la ideología alemana: la observación empírica debe mostrar en los hechos de cada caso individual, sin mistificación o especulación, la conexión de la estructura social y política con la producción. Y vean que acá las palabras claves es la observación empírica, sin mistificación o especulación. Acá hay una idea de dejar de lado, de dejar atrás estos momentos anteriores donde justificábamos las cosas por elementos trascendentales, por explicaciones metafísicas. Es hora de que al fin pongamos los puntos sobre las íes y vayamos a esa realidad material concreta y clara, y no estemos en justificaciones que vayan más allá de esa materialidad, que estén haciendo alusión a una explicación distinta a la materialidad para justificar y comprender ese fenómeno al que nos estamos enfrentando. Hay que ir a la observación empírica. Dentro de este compromiso con la ciencia, para Marx, lo particular de la condición humana es que producimos nuestros medios de subsistencia. Tenemos fuerza de trabajo, creamos cosas. Marx construye su teoría a partir de esos hechos y no desde ideas preconcebidas. Ahí entonces un poco es para reiterar lo que les acabo de mencionar. Lo particular nuestro, la realidad material de la condición humana es que tenemos fuerza de trabajo, es que nosotros creamos cosas, nosotros hacemos cosas con nuestra fuerza de trabajo y hacemos cosas ahí en el mundo real. Hay que ir a ese mundo real, a esos hechos, no a estas ideas preconcebidas anteriores. Y para eso él plantea tres, pues él no, pero en la construcción de varios marxistas posteriores se presentan estas ideas, esta infraestructura, estructura y superestructura para comprender las fases, las partes de esa realidad concreta en diferentes categorías. Esas tres categorías son la infraestructura, la superestructura y la estructura. En primer lugar, la infraestructura son los recursos, las fuerzas, la naturaleza y sus condiciones materiales. Es la materia misma transformable, es eso que está ahí afuera, es esa montaña que está allá afuera, son esos árboles que están allá afuera, es el río que se encuentra al lado de un pequeño asentamiento. Es la materia misma transformable, es la naturaleza misma que está allí.
La estructura, por otra parte, son los modos de producción de todos los niveles, del más simple, la producción de la propia existencia material, es decir, lo que necesitamos para procurarnos lo necesario para nuestra existencia, para sobrevivir, hasta lo más elaborado, los que están en el sistema económico. Es decir, son los modos de producción, son las formas en las cuales transformamos esa materia que está en la infraestructura, es la forma en la cual cogemos esa infraestructura, esos recursos, esa naturaleza y la transformamos. Hacemos la estructura, lo que hace es entonces tomar la infraestructura y la agota, la usa repetitivamente hasta que llega a un punto en el que empieza a quemar sus últimas energías y tiene que buscar una naturaleza distinta, tiene que buscar unos materiales distintos, tiene que buscar una fuente de energía distinta. Es solo ahí, en ese momento, en el cual se transforma ese medio, ese modo de producción. Es ahí en el momento en el cual nos pasamos de un modo de producción a otro, no antes. Esos procesos no son tan rápidos. Esos procesos del modo de producción no se dan en un abrir y cerrar de ojos, pensando que solamente es por el acuerdo entre unas cuantas personas. Estos son procesos de largo plazo. Estos son procesos que requieren unos análisis históricos de largo aliento. La infraestructura entonces es como los recursos, la naturaleza, la materia misma transformable. La estructura es el modo de producción simple o complejo que transforma esa materia, que transforma esa infraestructura. Y finalmente la superestructura es el resultado del proceso de transformación de la infraestructura por parte de la estructura, como ya lo hemos explicado, que tiene como consecuencia crear, por ejemplo, lo que llamamos cultura, religión, moral, ideología, sistemas sociales, jurídicos y políticos, aunque en esta última parte de los jurídicos y políticos hay todo un debate también. Hay algunas líneas del marxismo que dicen que eso hace parte de la estructura, pero bueno, no entraremos en ese debate en esta ocasión. La superestructura entonces tiene como función reproducir y sostener la estructura. Acá esto es muy significativo porque entonces lo que está planteando es que estos elementos de la cultura, la ideología, la religión, las instituciones sociales están ahí, es para permitir que se reproduzca el modo de producción, que se reproduzca la forma en la cual subsistimos, en la cual nos organizamos para subsistir, y todos estos elementos superestructurales son entonces lo que posibilita que esa estructura se mantenga, se siga dando y siga utilizando los materiales de la infraestructura. De ese modo entonces hay una suerte de determinismo en estas visiones de este marxismo que, como les dije, no es el marxismo más ortodoxo, pero es una línea del marxismo bastante influyente y que ha construido como el imaginario general de qué es el marxismo. Aquí hay una especie de determinismo en donde se piensa cómo se produce y se produce según lo que se tenga en el entorno. Es decir, según lo que tengamos alrededor, generamos unos modos de producción, y esos modos de producción, para poder mantenerse, crean y producen unas formas culturales, sociales, ideológicas que le permitan mantenerse. Así entonces entendemos y vemos cómo es que cuando se está haciendo una crítica al modo de producción, se toma parece tocar tantas sensibilidades, es porque se está tocando también elementos de valores, se están tocando elementos también ideológicos que se dan como implícitos, que están implícitos en la sociedad. Es por eso que cuando hablamos del marxismo en un entorno como Colombia, basado fuertemente en el liberalismo político, hay unas reacciones tan fuertes de varias partes de la sociedad.
Con este planteamiento entonces se puede decir que la estructura consume la infraestructura y determina la superestructura para reproducirse. La estructura entonces es lo fundamental, comprender la estructura, comprender el modo de producción, comprender la forma en la que está organizado el modo de producción, en la cual marcha y hace metamorfosis ese modo de producción para mantenerse relativamente igual. Ese modo de producción entonces va a estar adaptándose hasta el punto que pueda para seguir sacándole energía a la infraestructura hasta que llegue un punto en el que ya no dé más y se tenga que cambiar y cambie también entonces la cultura, la ideología, la moral. Vean que acá se está planteando entonces un camino, que es un camino que propone que es solo hay transformación cuando hay un agotamiento de recursos. Hay otras personas que van a estar revelando, poniendo sobre la mesa la gran influencia que ha tenido es los elementos que acá estamos llamando superestructurales, los elementos de la cultura, de la ideología, para cambiar desde esos elementos, para cambiar la estructura. Algunas líneas del marxismo dirán que esto es imposible, algunas otras líneas del marxismo dirán que ese es el camino por el cual verdaderamente se ha transformado la sociedad. Vale la pena señalar acá además un asunto que es muy particular, que es esta crítica al marxismo, a este tipo de proyectos como de reivindicación social o de eliminación de la explotación, que hay una crítica que generalmente vemos incluso a través de memes, que es la crítica de aquel joven revolucionario que cree que está haciendo la revolución desde su celular y entonces lo criticamos y se deslegitima su proyecto o sus propuestas o sus ideas porque es que está escribiendo desde un producto elaborado desde el capitalismo, o que se está viendo beneficiado del internet y se cree pues que el internet es solamente producto del capitalismo. Aquí vemos con este tipo de elementos que eso no tendría ningún problema. Esa parte del consumo, esa parte de la decisión individual, no hay salida finalmente. La transformación de la estructura, dirían, la transformación de la estructura se tiene que dar sin ignorar por completo esa estructura en la cual se está en la sociedad. Tú no puedes transformar una estructura sin ser consciente de cómo funciona esa estructura y sin estar inmerso en esa sociedad. Así entonces esta idea del meme no tiene mucho sentido, porque lo importante no es yo cómo consumo, yo qué pequeños detalles individuales tomo, sino cuáles son las ideas macro, las ideas profundas de la organización del modo de producción. No es en la decisión individual, es en la decisión colectiva, es en la idea macro, en el gran panorama. Hay además esta cita de Marx y Engels nuevamente, para continuar con esta idea de cuáles son sus compromisos con la ciencia. Ellos dicen, las premisas de las que partimos no tienen nada arbitrario, no son ninguna clase de dogmas, sino premisas reales de las que solo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han encontrado como las engendradas por sus propias acciones. Estas premisas pueden comprobarse, consiguientemente, por la vía puramente empírica. Acá esto que estamos diciendo sobre la estructura, la superestructura, la infraestructura, es una descripción del mundo que se está dando, es un proceso descriptivo, no es normativo, no están diciendo cómo debería ser, sino que están diciendo es cómo es. Están presentando cómo es ese contexto en el que ellos se encontraban y en el cual había pasado la humanidad pues, a lo largo de su historia.
Para hablar de esto, hablan de el famoso método dialéctico, el materialismo histórico dialéctico marxista. Esta idea del proceso dialéctico en el cual se plantea una tesis, luego una síntesis, y estas generan una síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Y esa síntesis posteriormente va a generar una antítesis y nuevamente generará otro elemento. Y así, de forma progresiva, de forma constante y permanente, se va a estar transformando la realidad. La realidad es un proceso de constante transformación, de constante mutación. No hay cosas permanentes en la realidad. No hay cosas que estén ahí puestas de una vez y para siempre. Todo es sujeto de cambio. En realidad todo siempre cambia. Lo raro para el método dialéctico, lo raro para esta mirada del materialismo histórico dialéctico será porque hay cosas que parecen estar ahí y mantenerse. Bueno, eso ya será tema para otros espacios. Lo que hay que decir aquí, en estos, como en el contenido de la línea política que tendría este tipo de planteamientos, es que es por este método dialéctico, por este proceso, que siempre hay un movimiento progresivo de lo inferior a lo superior. Se plantea entonces el método dialéctico más la concepción materialista de la historia y se genera entonces un progreso social a gran escala. Se plantea que hay un progreso social a gran escala que constantemente se está construyendo, que siempre vamos de las formas más simples a las más complejas. Siempre vamos en ese camino en el cual damos un paso hacia adelante y no podemos volver atrás. Esta idea entonces de que debemos volver a las formas tradicionales de organización o que debemos volver a las formas tradicionales y antiguas de modos de producción, para este camino no es viable. No podemos ir en contra de la física misma que nos impulsa hacia adelante, de la ciencia misma. En este entorno ilustrado, moderno, no podemos ir en contra de ese río de la vida, de ese movimiento constantemente hacia adelante. Tenemos es que construir lo nuevo, no volver a lo viejo. En ese método entonces es que se entiende algo que también es bastante reconocido del planteamiento marxista, y es cómo siempre hay unas tensiones internas de los modos de producción que son los que lo transforman. Tenemos primero un sistema de producción, ese sistema de producción funciona relativamente bien por un tiempo, luego aparecen unas tensiones dentro de ese modo de producción. Esas tensiones aparecen es porque hay grados de explotación, porque hay explotación en ese sistema de producción. Esas tensiones cada vez van aumentando más, se van complejizando más, hasta que finalmente falla el sistema de producción. Cuando falla, necesariamente tiene que aparecer un nuevo sistema de producción que ya se venía cocinando, que ya venía estando sobre el proceso histórico de largo aliento, y entonces que comienza a ser el modo de producción dominante. Ese es el sistema que ha estado a lo largo de la historia en varios momentos. Es el proceso en el cual pues, primero estábamos organizados desde un régimen esclavista, todo funcionaba, y el sistema de producción funcionaba era por la posesión de la mano de obra, por ser dueños de la mano de obra, dueños de la vida de los esclavos. Eso funcionó por un muy largo tiempo, hasta que empezó a generar unas tensiones internas y falló, y se tuvo que generar entonces el feudalismo, una idea en donde lo que había que tener era una posesión de las tierras para la autosubsistencia. Éramos dueños entonces, había algunos pocos que eran dueños de vastos territorios, de vastas áreas de tierra, y lo que hacían entonces era dar permisos para que algunas personas cultivaran esas tierras y les dieran en retribución unos tributos, unos impuestos. Pero estaba entonces en un
como en un alcance regional, digámoslo así, en un alcance no demasiado extenso, sino que estaba separado por un señor feudal con sus siervos. Esto sin duda tenía elementos también con pues, unas contradicciones internas fuertes causadas por la explotación de ese sistema. Hay un fallo, se genera el mercantilismo, ahora con la acumulación y el intercambio de metales preciosos, comienza el boom del mercado internacional, de las transferencias y negociaciones internacionales a partir de estos metales preciosos que eran reconocidos como una moneda de cambio válida para todos. Tensión, funcionamiento, tensiones, fallos. En unos lugares, especialmente en Francia, está toda esta escuela llamada la fisiocracia, la escuela fisiocrática, que plantea que hay nuevamente, como en alguna especie de herencia y actualización del feudalismo, habla de la acumulación de las tierras, pero ya es para la explotación de recursos naturales y la negociación a gran escala de esos recursos naturales, la negociación internacional de esos recursos naturales. Sin duda hoy en día muchos grandes terratenientes de Colombia y América Latina siguen con estas formas de proceder. Capitalismo finalmente. El capitalismo es una etapa, es un momento que se da luego de que otros sistemas de producción funcionaron, tuvieron tensiones internas y fallaron. El capitalismo como la acumulación del capital y el intercambio de bienes y productos. Esta idea tiene un funcionamiento, tiene unas tensiones, pero así como todo lo demás, así como todas las otras cosas del mundo, tiene unas contradicciones internas y se va a transformar. Así nos parezca lejano en unos momentos, así nos parezca imposible en algunos momentos, se transformará. Es importante también reconocer cómo estos periodos de largo aliento como que a veces escapan a los tiempos humanos. Sentimos y decimos que es que el capitalismo lleva toda la vida ahí, pero pues, en realidad si algunos sistemas de producción estuvieron por largo tiempo, fueron otros de los que mencionamos. El capitalismo no lleva tantísimo tiempo sobre la mesa como para decir que nunca hemos estado en una sociedad sin capitalismo. Ahora el marxismo entonces ve al capitalismo con estos lentes, con estas perspectivas. El marxismo ve y estaba en el entorno en el cual había una gran división de trabajo, una intensísima división de trabajo producto del capitalismo. Eso es lo que había generado los grandes beneficios del capitalismo. Esto es lo que había aumentado las ganancias y la eficiencia que el capitalismo entrega. Aquí el marxismo reconoce al capitalismo como un paso necesario, como algo positivo en la historia de la humanidad, como algo que era importante, pues que era inevitable que llegara y que el mismo proceso de la humanidad lo entregó. No es producto de algo completamente imprevisto. Es algo que generó ganancias, que generó una mayor capacidad de acumulación, unos grandes acumulados de capital, pero también generó unas grandes brechas entre la ciudad y el campo. Generó unas grandes brechas entre lo que llamamos los sectores de la economía industrial y comercial asentados en el campo, con grandes niveles de ganancias, de dineros adicionales, mientras que en el campo ese sector agrícola cada vez parecía perder más y más y más campo. Es por eso que acá, dentro del capitalismo, con esas brechas, con esa desigualdad creciente, con esa explotación creciente, va a haber unas contradicciones internas que lo van a hacer transformarse. Vamos a llegar primero a una fase
que sería la organización del socialismo. En el socialismo también habría unas contradicciones internas, en el socialismo también habría unos problemas de organización interna que generarían unas fallas y que finalmente tendrían que ser transformadas y generarían esa última fase llamada comunismo. Esa última fase en donde en el horizonte veríamos una organización social sin explotación. ¿Por qué entonces no podemos llamar comunistas a los países del siglo XX, que tradicionalmente los vemos así, y decimos que China o que la Unión Soviética o que los países que hacían parte detrás del muro? Aquí en este pensamiento más ortodoxo tendríamos que decir que para Marx, para que ese cambio se diera, se tenía que dar en países capitalistas avanzados, países capitalistas industrializados de gran avanzada, que ya tuvieran un sistema de fábricas y de forma de producción completamente desarrollado, y ese no era el caso. La actual Rusia, la Unión Soviética, era un país completamente agrícola. Lo mismo sucedió con China, lo mismo sucedió con países americanos como Cuba, en fin, países como Corea del Norte. No eran países capitalistas avanzados, sino que eran países agrícolas que introdujeron estas ideas y generaron unos cambios sociales. Acá hay unos elementos en donde ya este marxismo más tradicional o más ortodoxo se empieza a mezclar con ideas propias del socialismo soviético, de las ideas de Lenin y finalmente pues después de Stalin. Estas ideas son distintas, hay que diferenciar esos autores, así como anteriormente en el ciclo del utilitarismo veíamos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, a pesar de estar en el gran ámbito del utilitarismo, eran dos autores supremamente diferentes. Pues acá también veremos como los autores, un autor como Marx es supremamente distinto a la aplicación concreta de algunas de estas ideas en sistemas políticos en el siglo XX. Hay que decir además que muchos de estos países de la Europa del Este recibieron este tipo de organización comunista, entre muchas comillas, este tipo de organización socialista, soviética, de forma impuesta, como un agente exterior que llegó a proponer esa forma de organización, así como anteriormente, pues, y como aún hoy en día también el liberalismo político llega a territorios a imponer esa forma de organización. Pero bueno, en este video estamos hablando del marxismo, entonces hay que enfocarse en ese lugar. El socialismo soviético llegó como un agente exterior a imponer una forma de organización, a imponer unos modos de producción que no habían surgido desde dentro de esa misma sociedad, desde dentro de esa misma organización, que no habían surgido entonces y no estaban no había una realidad concreta de infraestructura, estructura y superestructura que facilitaran la adaptación apropiada de este tipo de planteamientos. Pero bueno, todo eso son elementos que dan cuenta de ese compromiso del marxismo con la ciencia, con este gran valor de la ilustración. Pero ahora entonces, ¿qué pasa con los derechos individuales? ¿Qué pasa con la libertad, que es este otro gran valor de la ilustración que hemos hablado y del cual seguiremos hablando siempre en cada uno de las ideologías, de los planteamientos que veamos? Para Marx es supremamente importante los derechos individuales, la libertad está completamente en la base de su planteamiento,
porque la libertad es el fin último de sus miradas, poniendo un gran énfasis en la distribución de la libertad, no en el énfasis de los derechos individuales y la libertad individual, sino la distribución de esa libertad, que a todos les llegue esa libertad por igual, que no sea una libertad que sea un lujo de algunos, un privilegio de unas clases que se vean beneficiadas y una deuda con unas clases oprimidas. Es un proyecto en el que el libre desarrollo de cada cual es la condición para el libre desarrollo de todos. En el manifiesto comunista, en este texto introductorio y que está ahí para comenzar a entender este tipo de planteamientos, pero que no es un buen referente para hacer una crítica profunda del marxismo, ese sería El Capital. En este texto entonces ya empieza a haber una clara muestra de que necesitamos comprender la libertad como un proyecto común, no como un logro individual, sino como una necesidad, un valor comunitario al cual todos tenemos que llegar por igual. No se puede ser libres si otros no lo son. Esto es un proyecto colectivo. Aquí es donde hay un componente como cosmopolita de Marx, un componente que apunta a romper las fronteras de los países, porque todos tenemos que ser libres y la libertad que depende de la explotación de otros no es libertad. Si nosotros estamos en un sistema político, en una organización económica, si tenemos un modo de producción que nos dé libertades, que nos permita determinar nuestro camino, tener voluntad sobre nuestro destino, pero nos lo ofrece es a partir de la explotación de otros, no estamos siendo libres, no estamos siendo auténticamente libres. Si estamos dependiendo es de poder subsistir por la vida miseria que viven niños en Bangladesh para hacer nuestra ropa, o que viven comunidades, poblaciones enteras en África y en América Latina con un extractivismo brutal, con un sistema que lo que hace es ir a romper sus ecosistemas para extraer recursos naturales, para extraer minerales, para extraer maderas o agua, y dejar estos territorios completamente devastados, con personas completamente explotadas y sin posibilidades de subsistir. Ahí no estamos siendo libres. No estamos siendo libres cuando hay explotación de un otro que es igual a nosotros mismos. Por eso entonces el compromiso de la libertad de este planteamiento del marxismo es supremamente profundo, pero no es una libertad individualista, sino que es una libertad colectiva. Eso a veces nos puede ser difícil de comprender, más aún porque, siguiendo estos planteamientos, porque estamos en una organización social de un liberalismo político con un sistema de producción capitalista que nos enseña que eso no es el camino, nos enseña que es desde el egoísmo, desde los intereses individuales que las cosas marchan, no desde los intereses colectivos. Ahora, esta organización capitalista, esta organización que Adam Smith señalaba y construía fuertemente en la economía política clásica, y que muchos otros con la economía clásica y la economía neoclásica dieron mayores bases, está intensa y profundamente marcada por la división intensiva del trabajo. Hay otros autores como David Ricardo y David Ricardo y demás que están en ese camino de la importancia de la división intensiva del trabajo. Aún así vemos que para el marxismo esa división intensiva del trabajo lo que genera es una alienación por explotación, y ellos describen en la ideología alemana este apartado. En efecto,
A partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades que le es impuesto y del que no puede salirse. El hombre es cazador, pescador, pastor o crítico, y no tiene más remedio que seguirlo siendo si no quiere verse privado de los medios de vida. Mientras tanto, en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello. Que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico según los casos. Vean entonces que acá hay una búsqueda es justamente por impulsar la libertad, por impulsar la autodeterminación, porque no estemos marcados y cerrados en un tipo de trabajo en el que estamos y que no podemos renunciar a él porque si no nos morimos de hambre. El gran proyecto de esto, el gran horizonte al que apunta es que podamos fomentar, acrecentar, cultivar todas las facultades humanas, todas las expresiones de la humanidad como nos plazca, como nos guste, sin estar pensando que es que moriremos de hambre o moriremos de enfermedad o no tendremos acceso a lo que necesitamos para subsistir, a un techo y demás, que no podemos acceder a nada de eso, entonces que accedamos a unos trabajos que no nos gustan, a unos trabajos en los cuales no somos felices y que nos ponen en esa sociedad, en ese límite, en ese círculo exclusivo, en esas actividades mucho más limitadas, en donde yo solamente me puedo dedicar a esto para sobrevivir y tengo que renunciar a todos estos otros elementos de mi humanidad. Acá entonces vean cómo el compromiso con la libertad de Marx es claro y profundo. Esa defensa de la libertad es la misma defensa del trabajo que va a tener Marx. Esa defensa de la libertad es semejante a lo que anteriormente hemos llamado el ideal de mano de obra de John Locke, pero en su versión secular. John Locke estaba atravesado por muchas justificaciones que provenían, era desde la Biblia, que provenían desde su componente teológico, desde su compromiso con el protestantismo propio de su época y de su contexto. Para Marx, estas ideas sobre lo valioso del trabajo, lo particularmente diferente del trabajo humano, van a ser igual de importantes, pero ya no con la justificación como metafísica y divina y que somos hijos de Dios y demás que John Locke nos proponía, sino desde una versión secular, desde una versión como humana. Ahí es desde donde va a haber unas bases filosóficas para la teoría del valor del trabajo. Esa teoría del valor del trabajo que va a estar proponiéndonos Marx para darle respuesta a la gran pregunta de la economía política, la gran pregunta de la economía en gran sentido, que es de dónde viene el valor, de dónde viene el valor, cómo es posible la ganancia cuando el intercambio de mercados se hace entre equivalentes, cómo es posible que ganemos más si estamos intercambiando libremente entre cosas equivalentes, cómo puede ser que yo te dé algo y tú me des algo a cambio y de algún modo estemos ganando de lado y lado. ¿Por qué eso es posible? Ya veíamos también que John Stuart Mill, con sus ideas cercanas a Wilfredo Pareto, a Edgeworth, tenía unas justificaciones para hablar sobre de dónde surgía ese valor, esa ganancia. Acá vamos a ver algo distinto y acá vamos a ver cuál es esta justificación secular de la teoría del valor del trabajo de Karl Marx y Engels.
Para ellos, lo básico que hay que entender en la sociedad es que hay dos grandes clases de miembros, dos y solamente dos, más en esta época industrial en la que habitamos. Eso ha hecho que se vea más claramente. Por un lado está la clase trabajadora o del proletariado, que es la clase que produce un tipo de producto, lo cambia por dinero y con ese dinero compra otros productos para su subsistencia. Produce algo, lo cambia por dinero y con el dinero compra otro producto o otro servicio. El otro miembro de la sociedad es la clase capitalista o la clase burguesa. Estas personas tienen dinero, de entrada tienen dinero, con eso compran productos, compran servicios, venden esos productos o venden esos servicios y obtienen más dinero que antes. Vean que ahí entonces hay una diferenciación muy clara. El primero, la clase trabajadora, produce cierta clase de productos, la clase capitalista compra esos productos, los vende y obtiene más dinero. La clase trabajadora lo que tiene, con lo que marcha, con lo que puede sobrevivir es con su propia fuerza de trabajo. La clase capitalista sobrevive es con el capital que tiene acumulado, con el dinero que tiene acumulado, con las inversiones que tiene, con las rentas que tiene, con el trabajo de otros, finalmente. Y ya vamos a llegar allá. Aquí, para entonces seguir, recuerden que todo esto está enmarcado, todo esto tiene como relación última es el compromiso de Marx, del marxismo, con la libertad humana, con esa libertad colectiva. Aquí entonces Marx nos habla desde la teoría del valor del trabajo. Y hay que entender en la teoría del valor del trabajo dos cositas. Una que es el valor de uso y el valor de cambio. Son dos valores distintos que hay. El valor de uso es el valor que los bienes, servicios, recursos tienen para satisfacer una necesidad humana. Es un valor, el valor de uso del agua es supremamente grande. El valor de uso de un aire puro es supremamente importante. El valor de uso de los alimentos es supremamente importante, de la agricultura, de los recursos naturales. El valor de cambio, por otra parte, es el valor de intercambio que depende de la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. El valor de trabajo socialmente necesario es una cosa como que a veces puede parecer compleja, pero que Marx en El Capital define así. El tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad. O sea, se está basando el asunto desde el grado medio de destrezas, o sea, no se mide desde una persona ultra virtuosa en producir algo o una persona novata en esa producción, sino en ese grado medio con los niveles de trabajo y condiciones de trabajo normales de producción, y es el tiempo socialmente necesario, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Ahí entonces está agregando varios componentes, porque lo está poniendo en condiciones, el valor de cambio entonces está en condiciones de tiempo, del tiempo de las personas, de la vida de las personas, pero le está poniendo también es el valor de intercambio, como es el valor ya en el que hacemos las transacciones, en el que hacemos el intercambio de unos productos por otros. Eso es entonces el valor de cambio. Estos son unos asuntos en donde pues también en el valor de cambio están incluidos los medios de subsistencia que requiere el trabajador, es decir, tiene que estar incluido también la ropa que necesita el trabajador, la alimentación que necesita, el techo que necesita, la salud que necesita. Ahí tienen que estar incluidos
esas cosas que se necesitan para que el trabajador pueda ir al día siguiente a su lugar de trabajo, a continuar trabajando. Y este valor de cambio lo que da es como un precio de equilibrio a partir del cual pues como que fluctúa el precio de intercambio, el valor de intercambio. Hay unos asuntos acá importantes para señalar que diferencian fuertemente a esta teoría marxista con otras teorías, y es que en otras teorías se habla de que es la oferta y la demanda la cual le ponen precio el precio a los productos, a los bienes y servicios. Aquí se está planteando el asunto como a un más largo plazo. Se está diciendo, pues, eso es una ilusión que la oferta y la demanda coordinen los precios. Lo que hacen la oferta y la demanda en el largo plazo es determinar qué es lo que se produce, determinar qué tantas cosas vamos a producir de un bien o de otro, qué tantos servicios vamos a ofrecer de un tipo de servicios o de otro. La oferta y la demanda lo que hace es separarnos esas prioridades sociales. Y vean que acá estamos en la idea de una sociedad, de una organización que gestiona de forma colectiva y macro lo que necesita para subsistir. Entonces tenemos este trabajo socialmente necesario para producir unas cosas, distribuimos esa cantidad de trabajo necesario para que produzcamos lo que necesitamos, y ya luego pues hay unos precios de equilibrio que se dan por la cantidad de trabajo, por el tiempo de trabajo de las personas que están allí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Que eso que yo les acabo de narrar, esa organización macro, no es lo que sucede en la actualidad, no es lo que sucede en la organización capitalista. En la organización capitalista hay unas plusvalías, unos trabajos excedentes muy amplios, unas ganancias que se están yendo para la clase capitalista, para la burguesía. Pero vamos paso a pasito para llegar allá. Para esta línea, como les he mencionado varias veces, la fuerza de trabajo es como cualquier otro tipo de producto. La fuerza de trabajo se ofrece y se paga según la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. Por eso el valor de cambio de la fuerza de trabajo varía. Por eso la fuerza de trabajo necesaria para generar algo, para generar una mercancía como de baja complejidad, es pagada más, pues es valorada como en una menor intensidad que algo que requiera muchos estudios o mucha especialización para poder producir esa mercancía, para poder hacer ese producto. Se necesitan más horas de trabajo socialmente necesario para producir las cosas más elaboradas. Por eso es que el sistema actual recompensa de mejor manera o reconoce económicamente, de una forma económicamente diferenciada, el trabajo de un campesino o de un obrero al trabajo de un médico o de un especialista en finanzas, porque reconoce que pues separa la cantidad de tiempo de trabajo que se necesitó para producir cada uno. Entonces por eso le paga más a estos especialistas que a estos otros, que reconoce como personas fácilmente entrenables y fácilmente, pues que su trabajo es fácilmente reemplazable. Eso empieza a generar una serie de problemas, porque eso empieza a generar unas brechas sociales, eso empieza a generar la distancia ya mencionada entre el campo y la ciudad, la brecha económica, social, cultural entre la ciudad y el campo, pero además también ignora algo que es esencial, que es que el consumo de la fuerza de trabajo humana es, como valor de uso, como producto, crea nuevo valor de cambio, crea ganancias. Eso es lo particular del trabajo humano. No hay ningún otro producto que al consumirse genere ganancias.
No hay ningún otro producto que al tú pagar por ese producto estés consiguiendo más de lo que pagaste. Siempre hay es un intercambio entre iguales o en pérdidas, pero tú nunca puedes producir más con nada, pues como con lo que está ahí en la naturaleza misma. Tú lo que haces es tomar esos recursos naturales, tomar esa materia, esa materialidad y ponerle fuerza de trabajo, y entonces ya tiene un valor adicional. Coges la madera que hay, pues el árbol que hay al lado del pequeño poblado, de la pequeña villa en la que vives, y lo cortabas y eras un carpintero que trabajaba la madera y organizaba la mesa, la silla, y ahí estabas poniendo tu trabajo, le estabas dando un valor adicional. Miren si se acuerdan, este es el mismo ejemplo y un poco la misma idea que hablábamos del ideal de mano de obra de John Locke. John Locke por allá nos decía que eso lo que presentaba entonces era que teníamos propiedad sobre eso en lo cual trabajamos. Aquí, por ahora, Marx lo que nos está diciendo es, le estamos dando un nuevo valor a ese producto, estamos generando valor en ese producto, estamos generando mayores ganancias en ese producto. Ahora bien, el problema de estos asuntos, de hablar de valor de uso, de valor de cambio, de la fuerza de trabajo humana, del tiempo socialmente necesario para producir, es que nos lanza preguntas difíciles, muy complejas, sobre el precio justo y acertado de cada una de las cosas, sobre cuánto es lo que debería valer realmente una fruta, o cuánto debería valer realmente un celular, cuánto debería valer realmente las sillas en donde estamos sentados, los carros o los buses en los que nos movemos, la ropa que utilizamos, nos arroja a esos debates sobre el precio justo, sobre el precio socialmente necesario para esos productos. Esas son preguntas muy complejas que desde otros campos han sido tratadas de responder por análisis de econometría y por análisis de disposición a pagar. Aquí en el marxismo, en esta línea, estamos hablando desde el reconocimiento de la fuerza de trabajo de las personas, que finalmente vamos a estar llegando al debate de bueno, qué tanto tenemos que diferenciar el tiempo, la vida de las personas. Realmente ese tiempo, esa vida del campesino, del obrero, vale tanto menos que el tiempo y la vida del médico o el especialista en finanzas. Realmente el tiempo del especialista en finanzas, del médico, vale 10, 15 veces más que el del médico, que el del obrero, que el del trabajador. Realmente la sociedad no necesita por igual esas funciones, esas personas, por igual. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Cómo solucionamos esas brechas? ¿Cómo solucionamos esa aparente injusticia? Bueno, ya veremos entonces que en esta organización social en la que estamos, en esta organización capitalista, sin duda hay una tasa de explotación cada vez mayor. Sin duda hay una tasa de explotación en donde cada vez los proletarios del mundo, las personas de la clase trabajadora que dependen de su fuerza de trabajo para subsistir, son cada vez más explotadas. Y acá es importante hacer énfasis en que una persona de la clase trabajadora no es solamente un funcionario de una fábrica, como vemos aquí en la ilustración. Una persona de la clase trabajadora puede ser yo. Yo soy un trabajador, yo soy un docente universitario que sin mi fuerza de trabajo, sin estar aquí frente a ustedes, hablando de esto, haciendo las evaluaciones, participando en proyectos de investigación y demás, no podría sobrevivir. Dependo de mi trabajo diario, dependo de mi trabajo mensual para poder sobrevivir.
no tengo una renta constante en donde yo me pueda acostar a estar tranquilo y a poner a funcionar mis capitales para subsistir. Aquí entonces, en este sistema capitalista, vamos a ver que la tasa de explotación siempre está creciendo, es por esta fórmula, porque la tasa de explotación es la división del tiempo de trabajo excedente sobre el tiempo de trabajo necesario. El tiempo de trabajo necesario, como ya lo dijimos, es el tiempo que se requiere para cubrir el propio salario. Esto no lo habíamos mencionado. El tiempo de trabajo necesario es el tiempo requerido para cubrir el propio salario. El pago de la fuerza de trabajo es lo que, si tú estás en una fábrica y tu salario es de 100 pesos, ¿cuántas horas de trabajo tienes que trabajar para cubrir esos 100 pesos? Y en la fábrica, por supuesto, siempre vas a tener que trabajar más horas. No vas a trabajar solo esas horas que van a cubrir tu salario. Tienes que estar trabajando más, porque si no, pues en nuestro sistema capitalista, pues la fábrica no tendría ningún propósito. La fábrica no estaría produciendo ganancias. Esas ganancias, ese tiempo, esas ganancias surgen del tiempo de trabajo excedente, del tiempo extra de trabajo para cubrir otros gastos de producción, las luces, el arriendo, el agua, pero también la ganancia, la plusvalía del capitalista. Lo que se va para el capitalista, para la persona de la clase capitalista, que a pesar de no estar poniendo su fuerza de trabajo en el asunto, se está viendo beneficiado por el trabajo de otros. Aquí podría decir alguien, no, pero es que la persona de la clase capitalista también está trabajando como un administrador. Y acá alguien de esta línea te diría que haya entonces un pago para él por partes iguales como administrador, pero no como quien recoge mayores ganancias, mayores porcentajes que el resto de trabajadores que están ahí con su sudor y tiempo y sangre en el trabajo. Vean acá entonces que el tiempo de trabajo excedente dividido el tiempo de trabajo necesario nos da la tasa de explotación. ¿Por qué eso es importante? Porque nos va a estar presentando una situación en la cual, si el tiempo de trabajo necesario disminuye, si hay avances entonces tecnológicos que faciliten construir productos, tenderíamos a pensar, eso va a hacer que la explotación disminuya. Si tenemos máquinas, eso va a hacer que sea más fácil, que haya menos explotación. Y en realidad acá esta fórmula lo que nos dice es que hay más explotación. Se estaría dividiendo por un número menor. Habría más trabajo excedente, habría más tiempo de trabajo excedente que tiempo de trabajo necesario. Estaríamos trabajando en 2 horas, libraríamos el salario, y luego tendríamos que trabajar otras 6 horas diarias para producir ese trabajo excedente de otros gastos de producción y de ganancias de la plusvalía. ¿Qué pasa ahí entonces? Pareciera que las máquinas nos explotan más. ¿Es culpa entonces de las máquinas? Bueno, ya llegaremos allá. Lo que pasa acá, lo que pasa con esta narración, es que está dentro del gran discurso de la teoría de los conflictos en Marx. Esta teoría de los conflictos, en donde surge pues, a partir de la propiedad privada, de la naciente propiedad privada, del primer momento en donde definimos esto es mío y no de la comunidad, que comienza a haber una separación, una lucha de clases, una lucha de contrarios. Esas luchas de contrarios han llevado a revoluciones a lo largo de la historia, y esas revoluciones han ido transformando la estructura gradualmente. Han ido transformando la estructura para buscar disminuir la explotación de un modo o de otro. Aún así, esa lucha de clases se ha mantenido, y esa lucha de contrarios ha permitido y ha ofrecido y se ha adaptado hasta llegar a cosas como las que tenemos hoy en día, en donde un CEO gana unas 30 veces más que un trabajador raso de su compañía. Aquí, entonces,
estamos en un entorno actual en donde la clase capitalista es la dueña de los medios de producción y contrata a la clase trabajadora para que trabaje en ellos. Le paga su fuerza de trabajo, y entonces al pagarle su fuerza de trabajo ya está la idea de que el capitalista, el burgués, el dueño de los medios de producción es dueño de todo lo que se produjo allí. Se ignoran entonces elementos como esta tasa de explotación, se ignoran elementos de cuántas horas adicionales están trabajando las personas para generar mayores márgenes de ganancia para unos pocos. Hay aquí entonces una diferencia fuerte entre los dominados y los dominantes. Hay una diferencia clara entre quiénes son los ganadores del sistema y los perdedores del sistema. En este modo de producción hay una adquisición de capital inicial por la violencia de los antepasados o la propia, esa idea de la propiedad inicial. Fuimos nosotros los que nos apropiamos de esos capitales más acumulados que tenemos a partir de la explotación de otros, o fueron antepasados, fueron personas, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, quienes hicieron eso, quienes llegaron a un territorio y dijeron esto es mío y saco a los pueblos aborígenes que había acá y los cierro y empiezo a cultivar, y después de 5 generaciones pues estás tú que eres un gran heredero de una familia con un apellido muy influyente. Aquí entonces se marca y se empieza a mostrar el problema y la herencia que tiene el capitalismo con el feudalismo y con el imperialismo. Ese capitalismo que ha llegado, que está sobre la mesa, que tiene el mundo contemporáneo, en donde tenemos estos capitales acumulados, es porque acumulamos tierras, porque nos hicimos propietarios de tierras de forma ilegítima en años anteriores, y de forma ilegítima necesariamente porque eso era tierra compartida, tierra colectiva, tierra que cada uno, que debería ser de cada persona que la trabaja, pero también del imperialismo, también del capitalismo con su etapa de la conquista de América, con su etapa de ir a América y apropiarse de sus riquezas, apropiarse de sus recursos naturales y llevárselos para Europa y acrecentar todo este sistema, o ir a África y hacer lo mismo, o los países asiáticos que con sus vecinos hacían lo mismo. ¿Qué decir de Inglaterra con la India que fue su colonia por tanto tiempo? Acá es donde se habla de un capitalismo que entra al mundo y que está allí no generando ganancias y riqueza para todos, sino chorreando lodo y sangre, chorreando sufrimiento y explotación de largo plazo, no solamente unas cuantas personas aquí y ahora, sino de largo aliento. Ahí entonces con el centro, con el capitalismo y el imperialismo, está el componente de la separación global, el centro y la periferia, los países que tienen unos modos de producción y que se ven beneficiados porque lo producen mercancías de tecnología o de componentes como de alto desarrollo, entonces son muy bien pagados, y países de la periferia o del tercer mundo, entre comillas, que están condenados en la División Internacional del Trabajo, están condenados a ser meros exportadores de materias primas que son muy mal pagas y que son muy poco reconocidas dentro de esos mercados, entonces que están siempre ahí siendo los dominados frente a esta clase capitalista internacional de dominantes. ¿Qué pasaría entonces si cambiamos esas reglas de juego? Se preguntaría Marx y muchos otros en la actualidad. ¿Qué pasaría si no hay una clase capitalista, unos pocos, un 1% dueño de los medios de producción, o un 10%
altamente beneficiado por el sistema, ¿qué pasaría si son los trabajadores mismos los dueños de los medios de producción? Si no hay ese excedente, esa plusvalía que se lleva, que se pierde en las manos de la clase capitalista, sino que eso está dentro de la misma organización, dentro de los mismos, dentro de la misma sociedad, que se distribuye por igual según lo que necesitemos. ¿Qué pasaría con eso? Porque no reduciría eso la explotación. Ahí esa explotación, esa alienación, es lo que buscamos reducir entonces en esta línea del marxismo. Esa explotación que se había acrecentado en la revolución industrial, que no fue la revolución industrial, la llegada de las máquinas, que prometía libertad, que prometía que las máquinas iban a reducir las horas de trabajo totales, porque íbamos a poder hacer las cosas más rápidamente, entonces íbamos a tener más tiempo de ocio, más tiempo para cultivar nuestros hobbies, más tiempos para el arte, la literatura, las otras expresiones humanas. Eso no llegó, las horas de trabajo siguieron siendo las mismas, los grupos sindicales se organizaron, era para limitar horas de trabajo excedentes, pues y unas organizaciones laborales cada vez peores, pero nunca se redujo significativamente la cantidad de horas de trabajo, nunca llegó esa libertad prometida. El capitalismo, este modo de producción, logró adaptarse para organizar su forma de trabajo nuevamente. Logró organizarse para seguir manteniendo una acumulación del capital alta, que es su propósito. En esta organización capitalista, esa mano invisible del mercado, esa mano supuestamente invisible del mercado de Adam Smith, que impulsa el sistema hacia adelante a partir de el egoísmo propio de cada individuo, en teoría eso es lo que hacía que fuéramos cada vez más competitivos, la competencia entre unos y otros, la competencia de una fábrica con otra, el reconocimiento de un avance científico, de un avance tecnológico, de un proyecto, hace que otro proyecto necesariamente tenga que también ponerse al día, y entonces esa competición es buena para todos. Ahí lo que finalmente está tras eso, diría Marx, es en realidad la naturaleza explotadora del propio sistema. Cuando pasa eso, cuando hay un gran avance tecnológico, por poner un ejemplo, en una fábrica, no es que esa fábrica disminuya las horas de trabajo, no es que esa fábrica con las nuevas ganancias distribuya por igual entre todos sus trabajadores. Lo que pasa es que hay unos mayores márgenes de ganancia, es más rentable, y hay una de dos opciones: o que se queden en el precio que estaba antes, y que entonces haya unos márgenes de ganancia mucho mayores para el hombre o mujer de la clase capitalista, o que reduzca sus precios manteniendo los pagos para sus trabajadores iguales y manteniendo los márgenes de ganancia, manteniendo como los dineros que recibía el miembro de la clase tradicional, el miembro de la clase capitalista por igual. Pero entonces, al reducir los precios, el otro lado, la competencia, tiene solamente una de dos opciones, una de tres opciones. La primera, salir del mercado. Ese salir del mercado se daría porque al tener un menor precio, pues va a estar entonces vendiendo más, y cada vez va a perder más campo en el mercado, entonces terminará saliendo. Como segunda alternativa, puede hacer los esfuerzos para encontrar esta innovación tecnológica y ponerse a la par. Entonces ya los dos estarían haciendo las cosas más rápidamente, haciendo las cosas más fácilmente, pero la situación de los trabajadores seguiría igual y la situación de las personas de la clase capitalista seguiría igual. Y por último, tiene como alternativa reducir los salarios de los trabajadores, reducir la parte de los trabajadores
para ponerse en el mismo precio que la competencia está teniendo. Al hacer esto, hay todavía más explotación en este lado, y la explotación de este lado sigue siendo igual, sigue estando en las mismas condiciones. Ahí está el problema. Entonces, ahí si el impulso es los márgenes de ganancia de unos pocos, nunca hay una reducción de tiempos laborales, nunca hay un reconocimiento efectivo de las horas de trabajo necesarias dadas por cada persona, y siempre hay una explotación cada vez mayor. Esto se ve reflejado en los salarios. Siempre los salarios se acercan a la línea de subsistencia, a lo mínimo que necesitan las personas para sobrevivir, porque siempre va a haber una serie de personas desempleadas que va a estar dispuesta a hacer un trabajo por un salario abusivo. Va a haber un ejército de reserva esperando ahí afuera, esperando en las filas, en las puertas de las fábricas, por si hay alguien que esté poniendo mucho problema, pues se despide y se deja entrar a alguien más. Este tipo de análisis, este tipo de afirmaciones de Marx sobre los salarios y los estudios sobre los salarios es aún hoy supremamente acertado y aceptado. En Colombia, por ejemplo, vemos casos en donde estos salarios, a pesar de que llevamos décadas hablando sobre cómo el salario mínimo legal vigente es muy bajo y muy poco para poder tener una vida digna, poder tener una vida suficiente, para ver que una familia subsista, siempre esos salarios, ese debate de los salarios mínimos, vemos año tras año cómo los empresarios y los grupos sindicales nunca se ponen de acuerdo con cuál es el incremento del salario mínimo, y vemos año tras año cómo el gobierno entra entonces a poner un número, a poner un porcentaje, y también año tras año vemos cómo ese porcentaje siempre es el porcentaje, sino el mismo, el que está bastante cerca del planteado por los empresarios, no por los grupos sindicales y de trabajadores. En este momento, Colombia tiene un salario mínimo legal vigente como de 870.000 pesos, esos son como 29.000 pesos diarios, y hay un auxilio de transporte como de 102.000 pesos. Hay unos pocos pesos de más, pero para hacer el asunto más sencillo. Este es el pago mensual, este es el pago diario mínimo legal vigente. Vemos año tras año en redes sociales, en diferentes medios, cómo surgen los cálculos de las personas que dicen, pues si mi mercado básico, si la canasta familiar me vale esto para mi familia de 3 personas o 4 personas, y tengo que pagar la educación de mis hijos, y tengo que pagar la seguridad social para poder tener salud y pensión, ya aquí ni siquiera puedo soñar con tener algo de ocio o de entretenimiento, y voy a estar teniendo es que endeudarme con los bancos, si tengo suerte de que me permitan endeudarme con los bancos. Y aún así seguimos año tras año sin ver estos avances como significativos en los salarios mínimos. Para poner un ejemplo, en el año anterior el incremento del salario mínimo fue del 6% decretado por el gobierno. Los empresarios habían planteado que fuera del 5.88% y los sindicatos habían planteado que fueran del 8%. Ahí nuevamente vemos de qué lado se inclinó la balanza. Y hay que añadir además que no es que haya un incremento como total del 6%, sino que ese incremento está subsanando además la inflación del año anterior. La inflación que se puede medir, por ejemplo, por el índice de precios del consumidor, que en el 2019 fue del 3.8%. Es decir que en términos reales no es que haya habido un incremento del salario mínimo en el 2020 del 6%, sino que hubo un incremento del salario mínimo del 2.2%. El 2.2% fue lo que se incrementó en términos reales para las familias que dependen de un salario mínimo para sobrevivir.
Esto no sucede solamente en Colombia, en Estados Unidos, por ejemplo, también hay todo un gran debate en este momento y ya lleva pues varios tiempo sobre la mesa política, sobre la agenda política estadounidense, el debate sobre el salario mínimo, pero allá lo hablan es por horas. En este momento tienen el salario mínimo por horas de $7.25. Allá, como están en diferentes estados, hay algunos que lo tienen más alto, algunos más bajo, algunos no lo tienen establecido. Y hay un movimiento para plantear los $15, al principio eran 12, hay algunos que hablan de 12, otros que hablan de $15 de salario mínimo por hora. Esto se ha logrado y se ha planteado en algunos lugares como Amazon, como Walmart. Ha habido algunos avances con esto, pero es un movimiento también de gran escala en este país, el tema de los salarios mínimos. Ese problema del salario mínimo dentro del capitalismo, hay quienes dicen que lo que hay que hacer es eliminar por completo la idea misma de salario mínimo y que tiene que ser el libre mercado el que lo autorregule. Hay otros que lo que dicen es que hay que dar una renta básica, un dinero básico para todas las personas, solo por el hecho de ser personas, y luego unos dineros adicionales por el trabajo que hagan. Otros más lo que van a decir es que si se hacen estos análisis y estos estudios sobre el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente, pues se puede llegar a unos salarios dignos y suficientes. Ahora, para ir llegando al final de este primer extenso video sobre el marxismo, vamos a ver que esta tasa de explotación siempre se va a estar incrementando, siempre se va a estar encontrando esta línea de subsistencia, siempre va a estar yendo a los límites fisiológicos de los trabajadores, a los límites de qué tanto más puede dar alguien, qué tanto más puede trabajar alguien, cuántas horas más le podemos quitar a él y a su familia de su tiempo con su familia, o cuánto más le podemos estar exigiendo ya es a un trabajador cualificado de que esté más y más cualificado, de que haga más inversiones económicas y de su vida y de su tiempo para prepararse, para hacer un trabajo. Y bueno, siempre la tasa de explotación va a estar incrementando por la competencia, porque están los casos de las fábricas como el que pusimos ahorita, entonces de la fábrica que tuvo un avance y de la que entonces disminuye los salarios de sus trabajadores para poder responder al precio de la competencia, pero también la competencia, por ejemplo, académica, en donde ya nos medimos internacionalmente y cada universidad tiene que estar cada año mejor calificada, cada año tiene que producir más papers, cada año tiene que tener mejores puntuaciones que las demás. Entonces cada vez también a docentes, a personal administrativo, a los mismos estudiantes se les demanda unos trabajos más intensos y en varias ocasiones unos trabajos no remunerados. Estas explotaciones que se dan bajo palabras, bajo expresiones populares y que conocemos, expresiones como que hay que ponerse la 10 por el equipo y hay que trabajar más por el equipo, o expresiones como que en este trabajo hay hora de entrada pero no hora de salida, o elementos como que ya con las redes sociales, con WhatsApp, con estos métodos de comunicación siempre debemos estar disponibles para el trabajo, sean horas de trabajo, sean fines de semana, sean días festivos. Aquí hay entonces siempre una tasa de explotación que está incrementándose. Siempre las innovaciones a través de desarrollos tecnológicos para ser más competitivos van a aumentar estas tasas de explotación, se van a mantener las ganancias para la clase capitalista o van a ser frutos de eficiencia que no se distribuyen equitativamente, como lo expliqué anteriormente. Y esta explotación, esta cruel realidad, esta difícil situación social, normalmente la ignoramos
nos hacemos los de la vista gorda, miramos para otro lado por la fetichización de la mercancía, porque nos encantan las cosas, nos deslumbra ver un computador, nos deslumbra ver un pocillo terminado y limpio y hecho, y no somos capaces de reconocer la explotación que puede haber a través o detrás de este tipo de trabajos. Además es muy difícil también, estamos en un mundo tan complejo ahora, con tantas redes y canales de producción, que es difícil sentarse a pensar, bueno, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado para que yo tenga este pocillo acá? Es difícil pensar y entender que de ahí para atrás puede haber unos trabajos abusivos y explotados. Entonces nos quedamos con esa maravilla, con ese encantamiento del objeto, con ese encantamiento de la mercancía, con ese encantamiento de cómo este computador hace todo lo que hace sin entender muy bien que sus componentes vienen de la naturaleza, que sus componentes vienen de recursos naturales que son explotados, de recursos naturales que son explotados por personas a las que se les paga su trabajo, pero que se les paga su trabajo de una forma desequilibrada, y que nosotros además, al pagar este computador que tenemos al frente, estamos pagando unos dineros adicionales que no se están distribuyendo equitativamente entre todas las personas que se vieron involucradas en la producción de este producto. Por último, en esta línea, Marx nos va a estar diciendo que la esencia de la especie humana se comienza a perder en esta forma de trabajo capitalista de la división intensiva del trabajo. Él reconoce como una parte de la misma especie humana el impulso que tenemos por trabajar en conjunto para elaborar algo. Somos animales gregarios, somos animales que trabajamos en conjunto en proyecciones comunitarias para vernos beneficiados todos. Y esta división intensiva del trabajo lo que ha hecho es fragmentar esa idea. Esa división intensiva del trabajo del liberalismo capitalista, egoísta, lo que ha hecho es separarnos, mostrarnos como si estuviéramos cada uno por nuestro lado, y eso lo que ha generado es una serie de alienaciones con implicaciones sociales, políticas, económicas y psicológicas. Siempre hemos estado en un proyecto comunitario por construir, pero en el estado actual de las cosas estamos alienados por la división intensiva del trabajo, porque somos entes o personas dispersas. Nos creamos esta idea en donde somos completamente autónomos y no dependemos de otros. Nos creamos esta idea de que no hay otros que dependen de mí. Nos creamos esta idea de que es cada uno por su cuenta y que el mercado se autorregula para organizar la sociedad. Aquí él dirá: la historia de la humanidad nos demuestra cosas distintas. La realidad concreta, desde ese materialismo histórico, desde esa concepción del materialismo histórico, nos muestra cómo hemos estado siempre en proyectos conjuntos para elaborar cosas. Esas alienaciones que produce el sistema capitalista actual se pueden dividir en 4 tipos de alienaciones. La alienación de los trabajadores por los productos que hacen, la alienación de los trabajadores por las imposiciones del trabajo, la alienación de los trabajadores por otros trabajadores, y finalmente la alienación de trabajadores por la pérdida de su esencia de especie. La número 1, la de los trabajos, la de los productos que hacen, se refiere a que hay una alienación de estos trabajadores, ya que los mismos productos que ellos hacen, ellos mismos no los pueden comprar con el dinero que se les paga. Una persona que trabaje en países asiáticos produciendo la ropa que compramos en los centros comerciales de nuestras ciudades, ellos mismos no pueden comprar esos productos, a pesar de que ellos mismos los hacen. Allí hay entonces un problema, ahí hay una distancia, ahí hay una explotación, ahí hay una distancia entre
y unas consecuencias psicológicas, culturales, sociales de esas personas que, a pesar de que producen algo con sus manos, no pueden adquirirlo. Pero hay además un tipo de alienación distinta, que es por las imposiciones del trabajo, por los trabajadores que no tienen alternativa, que no tienen ni voz ni voto en esos modos de producción en donde están inmersos. Simplemente están allí, están en un contexto social que no les da alternativas, en donde ese es el único trabajo posible para poder llevar alimentos a su casa y poder tener techo y cobija y cobertura para protegerse de los elementos. Están teniendo que acceder a ese trabajo, están teniendo que acceder a condiciones laborales explotadoras, difíciles, que en otras situaciones, si tuvieran acceso a una vida digna, a unos elementos básicos de alimentación, de techo, de salud, probablemente no estarían dispuestos a acceder. Esta es la idea de que no porque tú aceptes un trabajo estás aceptando y te están pareciendo bien las condiciones laborales. Tal vez no tienes alternativa frente a él. El tercero, la alienación de los trabajadores por otros trabajadores, los problemas en los cuales pues, el sistema capitalista ha sido muy inteligente y ha puesto a la clase trabajadora contra ella misma. Entonces hay unos pocos que pues, al tener necesidades, al tener hambre, al tener dificultades, van a estar dispuestos a trabajar por menos, van a estar dispuestos a unos salarios cada vez más abusivos. Entonces van a generar consecuencias negativas para otros colegas, para otros proletarios en la sociedad, y acá entonces se genera este tipo de dificultades. Y por último, la que ya mencioné en la diapositiva anterior, la alienación de los trabajadores por la pérdida de su esencia de especie, esta idea entonces en la que renunciamos al trabajo colectivo, esta idea en la cual la superespecialización en la producción hace que seamos simplemente parte de una maquinaria que es fácilmente reemplazable, hace que el trabajador no reconozca el producto que hace que el trabajador ya no sea parte, pues ya no reconozca como propio un producto en madera que construyeron en su fábrica en su taller medieval o en su taller pues artesanal, sino que ya hace parte de una grandísima maquinaria en donde solamente tiene que hacer un trabajo mecánicamente, un trabajo una y otra vez, solamente tiene que hacer botones para camisas, pero entonces no ve la mercancía terminada, no ve el producto terminado de la camisa como algo propio, como algo que contiene su trabajo. Entonces está esa diferenciación adicional. Frente a todos estos problemas, frente a todas estas dificultades que Marx analiza y devela, él dice que hay esperanzas en un momento histórico, que sí hay posibilidades de transformación a pesar de estas inteligentes transformaciones del sistema contemporáneo, porque pues, hay dos cosas. Ya hemos hablado de la clase capitalista y de la clase trabajadora. Cada una de ellas tienen lo que se llama la clase en sí misma y la clase para sí misma. La clase en sí misma es las características que hemos mencionado, como la descripción como real de cómo funcionan sus formas de trabajo, que la clase capitalista tiene un capital que pone en movimiento y que se acrecenta ese capital y lo acumula, mientras que la clase trabajadora tiene una fuerza de trabajo que renta, que pone en disposición, sobre la cual le pagan y con ese dinero pues, subsiste y continúa así. Esa es la clase en sí misma, pero la clase para sí misma es lo que piensa cada clase de ella misma. Son las características que los capitalistas tienen de sí mismos, que los trabajadores tienen de sí mismos. Y generalmente ha pasado que la clase trabajadora no tiene una conciencia de clase, no reconoce su clase en sí misma, tiene una narración distinta, tiene una diferenciación
hay unas segmentaciones entonces que se generan de, no, yo sí soy un trabajador, pero soy un trabajador distinto a esos otros trabajadores. Entonces se segregan, se diferencian estos proyectos colectivos. Los, los sindicatos de obreros tienen unas agendas y unos intereses distintos a los de profesores, y tienen unos intereses y unos proyectos distintos a los de los médicos, y se separan y se ven como si fueran antagonistas o como opositores entre ellos, cuando todos son parte de una misma clase trabajadora. Cuando no lo reconocen, tienen una falta de conciencia de clase. Y finalmente, esta situación, esta esperanza en el momento histórico de Marx, es que en el proceso de las tensiones internas del capitalismo se está generando, o se ha ido generando, esta unión entre la clase en sí misma y la clase para sí misma. Está habiendo una conciencia de clase trabajadora, está habiendo una conciencia de que hay unos pocos que son los más beneficiados del sistema y unos muchos que son los que están trabajando inmensamente y viéndose poco beneficiados por sus trabajos cada vez más explotados. Es por eso que al final del manifiesto comunista está el famoso llamado proletarios de todos los países unidos, este llamado cosmopolita, este llamado que estaba en medio de unas guerras europeas en donde estaban diciendo, pues, trabajadores de todos los países dejen de estar en estas guerras que solamente están beneficiando a unos pocos, a unos capitalistas. Ustedes tienen algo que los une, ustedes son más, pues los trabajadores franceses y españoles son más parecidos entre ustedes de lo que se imaginan, tienen unos intereses colectivos compartidos, únanse, hagan los trabajos como colectivos. Por último, y para cerrar este encuentro de hoy, la frase de Marx en su texto de tesis sobre Feuerbach. Él escribe: los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo de diferentes maneras, pero lo que se trata es de transformarlo. Acá vemos entonces el Marx que tiene como valor fundamental la rebeldía, tiene como valor fundamental el reto de pensar por uno mismo, pero de transformar el mundo para llegar a un mundo más justo para todos, a un mundo que sea menos explotador, un mundo en el que la libertad de nosotros mismos no dependa de la libertad de los otros, y un mundo que reconozca que todo está cambiando y que, a pesar de que en este momento no creemos en el fin del capitalismo, pues llegará como llegó el fin del feudalismo y como llegó el fin del sistema esclavista. Llegará este momento, dirá Marx, en donde la clase proletaria de todos los países se una y construya una sociedad más justa, una sociedad que reconozca el trabajo de todos sus miembros de igual forma, y esté permitiendo que la sociedad misma, que las personas puedan cultivar sus diferentes facultades y haya una gran explosión técnica, artística, tecnológica, un gran avance y un gran progreso en la humanidad. Marx entonces es un claro representante de la ilustración, de la modernidad, del progreso, del desarrollo. Este es el camino que él veía, este es el camino progresivo que él veía. Vamos a ver posteriormente que estas ideas van a tener problemas, estas ideas que él enumerará sobre cuáles van a ser las causas concretas para la crisis del capitalismo, pues el capitalismo las fue respondiendo y las fue solucionando de diferentes formas. A pesar de que él auguraba ese cambio, al menos hasta ahora parece que no ha llegado. Estamos en dos tensiones. En el 2008 hubo una gran crisis económica que decían que era una crisis económica de solo una vez vista en la generación, y ahora con todo el fenómeno producido por el COVID-19 estamos también en otra gran crisis económica que también están diciéndonos que es una gran crisis nunca solamente vista una vez en una generación.
Así entonces entre el 2008 y el 2020 hemos tenido dos crisis de solamente una vez en la generación. Las crisis parecen agudizarse, pero el capitalismo sigue respondiendo y sigue adaptándose. Vamos a ver qué es lo que sucede con eso en el próximo video, y vamos a ver dos autores que son autores contemporáneos que retoman las ideas de Marx, que retoman esta línea y plantean nuevos caminos en la contemporaneidad sobre ellos. Estos dos autores van a ser David Harvey y Slavoj Žižek o Slavoj Žižek. Los invito a que vayan al próximo video, a que reflexionemos sobre estas ideas con tranquilidad y serenidad. Sé que son ideas que en nuestro contexto colombiano, en nuestro contexto latinoamericano generan grandes pasiones, pero es hora de que nuestros debates políticos e intelectuales sean un poco más maduros y serenos. Esa es la invitación constante del curso, y esa es la misma invitación que les haré cuando lleguemos a los debates y a las propuestas del conservatismo o del libertarianismo. Por ahora los invito a leer el Manifiesto Comunista. Es un texto interesante y sencillo de leer, se encuentra en toda la red muy fácilmente. Y bueno, muchas gracias por la atención, hasta pronto.